¿cómo le llamarías a este capítulo? La mudanza. El reencuentro. Fíjate, cuando Jacob ve los carros de Faraón que vienen con él, la caravana, como si viniera el ejército a tu casa y te dijera, te mudas porque te vas a la Casa Blanca, ¿no? O a Los Pinos. Entonces, ¿por qué Jacob decide primero ir al pozo, que significa el pozo, los 7 pozos, ¿verdad? Así, ¿qué pasó ahí? Primero va y busca a Dios. Lo primero que hace es buscar a Dios. ¿Qué había en ese lugar, Berseba? ¿Qué significado tenía para él o para la familia ese lugar? Yo creo que ahí levantaban la adoración para el Dios Todopoderoso. ¿Qué pasó con Isaac? ¿Lo tienes? Bueno, ahí en lo que encontré de Berseba es que ahí es donde anduvo errante Agar, donde Abraham mandó a Agar, y donde ahí Dios tuvo un encuentro con Agar. ¿Con quién? Con Agar. Con Agar, ¿Dónde? la promesa. Ahí es donde Dios se manifestó. ¿Se acuerdan de Agar? Sí. ¿Qué hacía Agar en ese lugar? Huía de la presencia de Sara. Pero ¿en qué condición iba? ¿Cómo? Embarazada. Embarazada. Ella iba embarazada de un hijo del patriarca Abraham, aquel que le había creído a Dios. Ella iba desesperada. ¿Se acuerdan? Pero ya iba con el hijo. Bueno, van 2 veces. La primera está embarazada y la segunda ya va con Ismael. Y ahí va con el hijo. Entonces, la segunda vez ella va a ver morir a su hijo, ¿verdad? Sí. La primera vez va desesperada y le dice, ve y humíllate. Dios le dice, ve y humíllate a Sara, ponte bajo su mano. Así es. Y la segunda vez dice, ¿qué haces aquí? ¿Por qué estás aquí? Porque oye el clamor del hijo. Y entonces Dios le responde y le da instrucciones. Y la segunda... También ahí hicieron pacto a Abimelech y a Abraham. En ese lugar. Y la otra parte es Isaac. ¿Qué pasaba con Isaac? Meditaba. En ese lugar se iba a meditar, ¿verdad? De hecho, cuando ve venir a su siervo con la doncella, su esposa, él ahí está, meditando. Dice que acostumbrado a meditar. Ahora, ¿por qué Jacob lo primero que hace es ir a ese lugar? Otro de las definiciones o... Porque ahí ofrecía sacrificio. Porque ahí era el pozo vivo. Pozo del juramento encontré aquí. Pozo Pozo del juramento. o pozo del que todo lo ve, ¿recuerdan? Del Dios viviente. Del Dios viviente. Entonces, ¿qué harías tú en una situación que tienes que tomar decisiones en tu vida? ¿Qué debes de hacer? Buscar la dirección de Dios. ¿En dónde? En el lugar secreto. En el lugar donde está el que todo lo ve. ¿Y cuál es ese lugar en tu vida? Pues la Biblia. El que todo lo sabe. Aquí está la historia. Por eso es la historia de la familia. Aquí va a cambiar la familia y va a dar un vuelco de 180 grados. Él tiene que tomar una decisión muy importante. O te cambias de casa o te quedas ahí. Espiritualmente, ¿qué significaría eso? Pues que si se quedaba ahí iba a estar muerto espiritualmente. O cambias tu vida o te quedas con tus creencias. Entonces, él tiene que tomar una decisión porque va a afectar a toda la familia. Sí. Cuando uno decide, Muere de hambre. viene bajo una costumbre.
bajo condiciones que traemos de nuestros ancestros. Él sabía que en Isaac hubo una necesidad y tuvo que ir a Egipto, porque había hambre en esa tierra. ¿Sí recuerdan? Él sabía que el abuelo tuvo que ir a Egipto, porque había hambre en la tierra. Ahora hay hambre en la tierra y no sabe qué hacer. Y entonces lo primero que hace fue lo que debió haber hecho su padre Isaac y su abuelo Abraham, que no consultaron cuando bajaron a Egipto. ¿O sí consultaron? Por eso estaban entregando hasta la esposa, ¿verdad? Pero él, antes de ir a Egipto, él tiene que buscar dirección. Entonces, es trascendental que en tu vida busques a Dios en todas tus acciones. Uno puede decir, ¿por qué Egipto? ¿Qué simbolizaba la tierra de Egipto? El mundo, ¿no? El pecado, el mundo. Ahora, ¿cuál fue la oración de Cristo antes de partir por nosotros? Que no nos quita del mundo. Guárdalos del mundo, no los saques del mundo. Guárdalos del mundo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Estar en el mundo, Estar pero cerca de Dios. pero Él nos guardados. guarda. ¿Cómo poder guardarnos en el mundo sin contaminarnos? Orando, leyendo su Estando de la palabra. mano de la palabra. En todo reconocer a Dios. No voy a hacer nada si va a afectar mi relación con Dios. Voy a hacer todo conforme a su palabra. Entonces, para que puedas permanecer o podamos permanecer en el mundo, tenemos que alimentarnos en el área espiritual. Y la única manera es ir al pozo del que todo lo ve, que es Jesucristo. ¿Recuerdan que Angélica nos lo dijo? Ahí es donde debemos estar. Jesucristo debe habitar en nuestro corazón. Por eso Jacob está tiene que tomar una decisión que va a afectar toda su historia. O se va y le hace caso, vienen los carros del faraón. Se va a subir a los carros, por decir, del pecado, ¿o no? Y le han dicho que su hijo está allá, pero le habían dicho que su hijo estaba muerto. ¿Pudo haber sido una trampa del diablo? Sí, no porque Dios le habló aquí. Pero todavía no le habla. ¿O ya le habló? Entonces, También puede ser que ya ahí empieza el propósito de Dios para que ahí en Egipto ellos eran una nación y después se cumpla la profecía que dice el todavía no llegamos ahí. Todavía no llegamos a donde le habla Dios. Estamos llegando al punto, quiero que sean ustedes Jacob por un momento. Viene el mundo y te absorbe, te dice, mira, acá vas a vivir bien, acá está el hermano que habías perdido, el hijo que habías perdido, que había muerto. ¿Cuál sería tu mente? Mi hijo está muerto, ¿o no? O sea, no me puede decir que ahora es mi hijo y ahora es el dueño de la tierra. ¿Será el diablo? Pueden entrar dudas. Está en una incertidumbre. Te están dando el mejor negocio de tu vida. Y tú dices, pero me voy a perder. ¿Qué decisión? Yo creo que aquí ya estaba muy consciente, yo creo, Jacob. perdón, porque regresó su hijo Benjamín, y al regresar, pues es obvio que le iba a creer, de decir, vi a mi hermano, y ahí como que la esperanza volvió a renacer en el corazón de él, y entonces por eso dijo, iré a él. Y además amaba a los demás. Dice que revivió su espíritu, ¿verdad? ¿Recuerdan? Pero piensen en Jacob. Pónganse en los zapatos de Jacob. Él es responsable de 70 familias, ¿no? O 70 personas. ¿No? Él es el responsable de la decisión que va a tomar. De toda su generación. O los lleva a hundirse, o los lleva a tener vida. Es la decisión que tú has tomado en tu historia.
al haber creído. O los vienes a trastornar y a cambiarlos, o los vienes a bendecir. En las manos de quién está la fe de tus descendientes, de tus hijos, de tus nietos, de tus bisnietos. Pues, yo creo que las manos de nosotros. Yo creo que Jacob, por eso fue a Berseba, por eso fue a la oración, para no equivocarse. Ese es, Juanita, ese es el punto. Antes de tomar una decisión, que su padre no la tomó, que su abuelo no la tomó, él sí, con esta madurez y esta experiencia que ha tenido, va a buscar la dirección del que ve, del que todo lo ve, de Jesucristo. Entonces va a meterse a la palabra de Dios. Y estando en la palabra de Dios, entonces viene la revelación de Dios. Ahora sí. ¿Qué le dijo Dios? Versículo del 3, del 2 primero. ¿Quién me lo lee? Y habló Dios a Israel en visiones de noche, y dijo, Jacob, Jacob, y él respondió, heme aquí. ¿Ahora conoce la voz de Dios? ¿Ahora sí la conoce? Sí. Y cuando estaba con las mujeres y que se andaba compartiendo las mujeres, ¿no escuchó la voz de Dios? ¿Qué momento espiritual o qué madurez espiritual está teniendo Israel? Que el que luchó con Dios, ¿recuerdan? Ya está. Lo lleva a otro nivel, a reconocer la voz de Dios. Yo creo que eso fue a Berseba, buscando en la dirección de Dios, porque ahí Dios le está contestando a su oración. Así es. Por eso dice No temas, sí ve a Egipto. en visión de noche, Jacob, Jacob. ¿Cuántas veces le habló Dios? Por su nombre terrenal, no por el nombre que Dios le había puesto. No temas. Como hombre terrenal, no temas. ¿Cuál fue la respuesta de Jacob? Como hombre. Heme aquí. ¿Qué significa la palabra heme aquí? Dispuesto estoy. Dime qué quieres que haga. Ahora te voy a obedecer. ¿Se acuerdan del profeta Isaías? Heme aquí, Señor. ¿Qué quieres que haga? ¿Se acuerdan de Pablo? ¿Qué quieres que haga, Señor? Es la misma palabra. Heme aquí, Señor. ¿Qué quieres que haga? Samuel. Es la misma palabra que habla, que responde el hombre terrenal. No el hombre espiritual. El hombre terrenal, porque no le está hablando Israel. Le está hablando como hombre. ¿Por qué la respuesta la tienes que dar tú? La tengo que dar yo. ¿Tengo que tomar decisiones todos los días de mi vida? Sí. ¿Qué quieres que haga, Señor? Venme aquí. Envíame a mí. Ahora, vamos a ver las instrucciones que Dios le da. ¿Qué dice el versículo 3? Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre, no temas de descender a Egipto, porque ahí yo haré de ti una gran nación. ¿Se presenta Dios? Sí, sí. Yo soy Dios, Yo soy el Dios de tu padre. ¿Cuáles eran las características que tenía el padre de Jacob? Isaac. Pacífico. Una característica era que siempre estaba buscando a Dios en el pozo del que todo lo ve. Él dice que iba y meditaba. Entonces, ¿cuál era la enseñanza que le había dejado Isaac a Jacob? Orar. El Dios de mi padre. Este es Dios. Y Dios se presenta como el Dios de su padre. Y le dice, no temas, porque yo voy a estar contigo. Qué hermosa contestación de un Dios a un ser humano. Cuando tú estás desesperado y tomar decisiones, te dice, no temas, yo estaré contigo. Ve a Egipto. ¿Qué le dijo Dios a Moisés en el desierto? Cuando después del becerro de oro, dijo Dios, ve con este pueblo. Y la respuesta de Moisés fue, no voy si tú no vas conmigo. No me mandes. Enviaré a mi ángel, dice. No, yo quiero que tú vayas.
¿Mande? Tu presencia. Tu presencia. Quiero que tú vayas. Y aquí le está diciendo, haz lo que tengas que hacer, yo estaré contigo. Toma el primer paso. La misma palabra que cuando abrió el mar. Ve, yo voy a hacer algo. Yo estaré contigo. Esa es la presencia que nosotros tenemos que buscar todos los días de nuestra vida. Que Dios esté con nosotros. Amén. Llegar al nivel que Pablo decía, ya no vivo yo, sino Dios vive dentro de mí, en mí, dentro de mí. Y ahora lo que hago, lo hago en la fe del Hijo de Dios. Todo lo que hago, lo hago por Él. Heme aquí, le dice, yo estaré contigo, yo descenderé contigo a Egipto, versículo 4, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. ¿Cuál era la palabra de Jacob cuando perdió a su hijo? ¿Se acuerdan? La palabra que tenía, el sentimiento que tenía. A la muerte. Lo vamos a ver más adelantito. Siempre él pensando en la muerte, por su dolor. Y le dice, no te va a pasar nada. José cerrará tus ojos. Y llegará el momento. Tu miedo, tus temores, llegará el momento. Pero José cerrará tus ojos. Le confirma que está vivo. Le confirma, perfecto. Le confirma. Él está ahí. Cuando uno puede ser engañado pensando en una obra espiritual buena, en una falsa religión, ¿o no? Piensa que está haciendo bien y no lo está haciendo bien. La prueba está que en nuestras generaciones vivimos engañados por muchos siglos. Pensábamos que estábamos haciendo bien. Se viene el día 12, se celebra aquí a la Virgen de Guadalupe, alguien que no existe. Pero en un momento determinado nosotros pensábamos que estaba bien. Porque no buscábamos la palabra de Dios. Si lo hubiéramos buscado, otra cosa hubiera sido. Entonces, aún, dice, en los últimos tiempos, aún los entendidos podrán ser engañados, por falsos profetas, maestros, apóstoles, pastores. ¿Por qué? ¿Podremos ser engañados? Sí, por ignorancia. Por ignorancia. Porque vemos los milagros, las sensaciones, la alabanza. Yo me pongo a pensar, el diablo fue corrido con 1/3 de los ángeles. ¿Fueron engañados? Sí. Sí. ¿Cómo no ser engañado entonces? Todos los días, en el pozo que todo lo ve. Este es el filtro espiritual de nuestra historia. Todo el mundo viene y dice, yo traigo la buena doctrina. A cualquier iglesia que vayas, dirán, aquí está la verdad. ¿Y dónde está la verdad? En la visión de noche, en el proceso que tenemos de buscar la presencia de Dios, en la palabra de Dios. ¿El diablo habla con la palabra? Sí. Entonces, ¿cómo filtrarlo? Escrito está. Escrito está. Entonces, nosotros tenemos aquí, escrito está. Por eso Jacob se va con mucho cuidado hasta que oye la palabra de Dios. Yo soy el Dios. Y le dice algo, tu temor, Dios, José, en paz morirás. Le da paz para el futuro y para el presente. Así es. Está hablando de paz. Dice el versículo 5, y se levantó Jacob de Berseba y tomaron los hijos de Israel, ahora sí, los hijos de Israel, a su padre Jacob y a sus niños y a sus mujeres en los carros del faraón que había enviado. Ahora piensa de repente vas a ver al pastor y a la pastora con sus hijos y sus nietos en los carros del faraón. ¿Qué significa? Y se va de mudanza.
Ay, caray. Igual la limusina- Vamos a ver a Irma Su limusina de Google. con la limusina del Robert. ¿Qué dirías? Y ahora Humberto y Angélica y su hija y todos sus descendientes en el carro del faraón. ¿Cuál sería tu mentalidad? Que invite. ¿Quién como él? Poseyendo lo que dice la Escritura, señoreándose sobre la tierra. ¿O no? Comienzas a tener todo lo que te había quitado el diablo, que es la presencia, el reino, de repente tú estás en eso. Lo mismo que dijo José cuando dijo, y soy el padre de Faraón. ¿De acuerdo? Ahorita comienzas a señorear. Entonces, comienzas a sentirte hijo del rey de reyes y señor de señores. Y entonces se empieza a levantar tu espíritu. Empiezas a gobernar. Lo que tenía el diablo al pueblo de Israel oprimido, nos van a matar, decía Jacob, por lo malo que había hecho sus hijos. ¿Se acuerdan de Dina? Ahora somos el oprobio. Ahora nadie nos quiere. De repente Dios te va a levantar la cabeza y te hará sentir rey y sacerdote de esta tierra. Todo lo que te ha quitado el diablo, tu identidad de hijo de Dios, te la va a dar. Porque Israel tiene una identidad poderosa. Si era un pueblo que todos lo querían matar. Si era un pueblo acabado, sin patria, sin tierra, y pelea al desierto, y le dan un pedazo de desierto. Y ahora, ¿cómo respetamos al pueblo de Israel? ¿Por qué? Porque Dios les dio una identidad de hijos de Dios. Ahora, vámonos rápido, se nos está haciendo tarde. ¿Qué dice? Y tomaron, ¿qué dejaron en la tierra de Canaán? Nada. Debes de dejar todo de tu historia. Debes de olvidarte de todo. Dejar el pasado. ¿Qué sucede? Este es el nuevo nacimiento. ¿Qué sucede con la persona que dice, oye, es que yo fui adúltera y yo fui adúltera, pero ya no lo eres? Olvídate de eso, ¿o no? Sí. Porque lo traes todavía en tu mente. Yo soy alcohólico, pero ya no lo eres. Eres una nueva criatura. Lo repiten, ¿verdad? Y lo estás repitiendo. Entonces, es que yo fui drogadicto, pero ya no lo eres. Le está dando una identidad de reyes. Imagínate los que lo conocían, cuando vieron y llegaron a la tierra, a la mejor tierra de ese lugar. ¿Qué dirían? Les dio una identidad, ¿o no? Ahora, la pregunta sería, en ese tiempo le dio la mejor tierra. ¿Dios se la dio? Dios se la dio, ¿verdad? Sí. El pueblo de Israel, ¿Dios le dio la tierra de donde habitan actualmente? Sí. ¿La ha peleado? Sí. Hasta la fecha la está peleando. Ellos no quieren otra tierra. Ellos quieren la tierra que Dios se las dio. Eso es la mentalidad que debemos de tener. Yo no quiero otra cosa, yo quiero lo que Dios me dé. Las promesas que Dios me dé. Esto es lo que yo quiero, ¿verdad? Esto es lo que yo quiero. Porque aquí va a estar Dios conmigo. Si yo me salgo, ¿se acuerdan qué le pasó? Es una herencia del padre. Así es. ¿Se acuerdan qué le pasó a Lot? Cuando los ángeles dicen, vete a esta ciudad a vivir. ¿Cómo? Exacto. No, yo no quiero esta tierra. Yo quiero ir allá. Dijo, ¿no? ¿Sabes lo que quieres? ¿Y cómo le fue? Como en feria, ¿verdad? Entonces, hazle caso a Dios. Que Dios esté en el asunto de tu vida. Entonces, sí, empacan todas sus cosas, los muñecos de peluche, todo, y parten. Y aquí nos habla de los hijos. Empieza por el hijo mayor, Rubén, Simeón. ¿Se fijan? En una secuencia, ¿no? En un orden.
todo en orden. Por eso es un Dios de orden. En la iglesia, en tu vida, debe ser orden. Incluso en el hablar en lenguas, orden. Hablen 2 o 3. Si no hay nadie que interprete, cállese. Así el orden debe ser en una iglesia. Es que me siento que el mover, espérate. Dios es un Dios de orden. Y comienza a hablar de los hijos, de los hijos, de los hijos. Y vámonos hasta llegan hasta José. José vive en Egipto, vive en la capital. Tiene 2 hijos. ¿También deciden irse a vivir con ellos? Los cuentan entre ellos, pero yo creo que en ese momento no. No, yo creo, pero los cuentan, Sí. pero se van a vivir con ellos. Esa es la pregunta. Sí, después sí. ¿Van a vivirse con ellos o no? Sí. Porque entran a la tierra de José. Ajá. Entonces, entra la tribu, entra José y entran los hijos de José. Sí. Toda la familia. Después vamos a ver cómo Jacob bendice también a los hijos, estando ahí. Sí. Entonces, entra toda la familia. Pero los lleva. ¿Cómo? Los lleva José. Los lleva José. O sea, claro, son pequeños. Pero viven con ellos. Entonces, ¿qué está pasando? Ya quieren una identidad de... Ay, palomita. Comienzan a tener una identidad. Los hijos de ellos eran hijos de una sacerdotisa, hija de un sacerdote. Había una lucha entre ellos, en los pequeños. José estaba determinado, estaba firme, pero la mamá tenía otra identidad. Y entonces, cuando llega la familia, ellos adquieren una identidad. ¿Podríamos ser nosotros los hijos de José? Que vamos adquiriendo una identidad. Que ahora vivimos en la tierra de Israel y ahora somos del pueblo de Israel, injertados en la vida verdadera. Que creemos en el Dios de Israel, que es nuestro Dios. Entonces, nuestra madre patria nos había dado una identidad, pero ahora nosotros hemos adquirido una identidad. No dejamos de ser descendientes de Egipto. Nacimos en Egipto, nacimos en México, pero ahora tenemos una identidad de hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, llegan ahí. Ahora, ¿qué sucede? Lo que quiero que me ayuden es, ¿cuántos entran? 66. Y después contabiliza 70, pero es la familia de Pero José. con los 4. Con todos, ¿verdad? Con todos. Dice, versículo, versículo 26, ¿quién me lo lee? Todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto, procedentes de los lomos, sin sus mujeres, de los hijos de Jacob, todas las personas fueron 76. 66. ¿Por qué los procedentes de los lomos de Egipto y luego por qué el número 66? ¿Qué significan los lomos de Israel? ¿Qué significa? Porque traían ahí la semilla del Mesías, el Cristo. De todas esas semillas estaba Toda la casa Como calasco. de Jacob. ¿Qué le dijo? ¿Cuál fue la promesa de Dios en Abraham? La parte procreativa. serán benditas en ti. Los- Todas las naciones. De tu simiente, de tus lomos, nacerán. ¿Por qué de los lomos? Porque la semilla está en sus lomos. Que dice que sin las mujeres, ¿Mande? dice que sin contar las mujeres. Sin contar. De los lomos de Abraham venimos nosotros. ¿Qué hay en los lomos en un recién nacido? La semilla. La semilla. La semilla, la semilla viene de los lomos, baja en un recién nacido, ¿verdad? Comienzan a bajar. Entonces,
Aquí, antes de nacer, el hombre, el bebé, trae la semilla en sus lomos. Ya viene determinado. Ya está determinado por la palabra de Dios, que en sus lomos. Cuando nace el niño ya baja de los lomos hacia abajo, ¿verdad? Que me fue la palabra, no quise usar otra palabra. Por eso dice, de los lomos de la promesa de Abraham. Dios se lo prometió. Ahora viene esa promesa. Viene errante y sin pueblo. Y viene a un pueblo que no le pertenece. Idólatra. Pero es una temporada. Esa es nuestra historia. Vivimos a esta tierra por un tiempo. Y regresaremos. Alguien nos cerrará los ojos y regresaremos. ¿Verdad? Sí. Vamos a regresar. ¿Nosotros venimos de una promesa? Sí. Sí. Pero tuvimos que tomar decisiones. De tomar esa promesa o dejarla. Jacob la ha tomado. Y regresa, está en la tierra, temporalmente. Pero un día regresará. ¿Qué sucede con 66? ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 66. 66 libros. Hasta que se cumpla todo esto pasará. E Israel completo, que nosotros somos todos los que vamos a creer y los que hemos creído, todos regresaremos en un tiempo determinado. Pero cuando se cumpla toda la palabra. Versículo 27, ¿me lo lees por favor? Y los hijos de José que le nacieron en Egipto, 2 personas, todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. ¿Y 28? Y envió Jacob a Judá delante de sí a José para que le viniese a ver a Gesón, y llegaron José. Gosén, y le llegaron a la tierra de Gosén. Envió Jacob a Judá. ¿Qué significa Judá? Alabanza a Dios. ¿Qué tipifica? Cristo, el que intercedió. ¿Se acuerdan? El que estaba dando la vida por sus hermanos y por Benjamín, por nosotros. Jacob lo envía delante de sí a José para que viniese a ver en José, y llegaron a la tierra de José. ¿Por qué Jacob envía a Jesús? ¿Aquí qué simboliza? Envía a Judá, A Judá, perdón. como el Espíritu Santo. Envía a Judá, como si te dijera tú, ven, te estuviera diciendo a ti, ven, porque te quiero ver. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos lleva a Cristo, sí. ¿Cuál es el deseo del Padre? Que el Hijo vaya hacia Él. Que nosotros vayamos hacia Él. Entonces tiene que enviar a Judá. ¿Qué hace Judá? Dice que enviaría. ¿Qué hace Jesús? Enviaría al Espíritu Santo. Dice, les conviene que me vaya, porque enviaría al Espíritu Santo. Él tomará de lo mío y os los hará saber. Ahora, ¿qué hace el Espíritu Santo? Te lleva al conocimiento de Jesús. Y Jesús te lleva al conocimiento del Padre. Nadie entra al Padre si no es a través mío. Entonces, Judá simboliza el Espíritu Santo, que es Jesús, ¿verdad? Que te está llamando y te está diciendo, ven a conocer al Padre, al Dios verdadero. A Jacob, por decir, ¿verdad? Versículo 29. ¿Quién me lo lee? Y José unció su carro y vino a recibir a Israel, su padre, en Gosén, y se manifestó a él. Se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. ¿Ese eres tú, José? ¿Qué significa unción? Se alistó. ¿Mande? Se alistó y se preparó. Aquí lo podríamos poner cuando no te unció, te preparas, te unges. ¿Para qué?
¿Qué estás haciendo todos los días cuando lees la palabra de Dios? Hablando con Dios. Te estás ungiendo, te estás preparándote. ¿Para qué? Para el encuentro con el Padre. Porque un día lo verás cara a cara. Y el Padre anhela eso. Él ya te llamó, ¿o no? Jacob ya llamó. Tú eres José. Ya te llamó. Entonces lo único que tienes que hacer tú es escuchar esa voz y prepararte. ¿Cómo te vas a preparar? ¿Cómo estaría José preparándose? Piensa tú que eres José. Que Silvia es José. ¿Qué harías? Vas a ver al Padre cara a cara. Vas a ver al novio cara a cara. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Nerviosa, emocionada. Palomita. ¿Qué dijo Pablo? Con temor y con temblor guardo esto. No siendo yo galardonador de este gran premio, venga a ser piedra de tropiezo para algunos. Ahora lo cuido. Cuando tú recibes el perdón y recibes la presencia de Dios, ¿qué tienes que hacer? Con temor y con temblor. Porque he sido llamado para pasar una noche con el Rey. ¿Es lo que está haciendo José? Al padre que amaba, al padre que ya había dicho, mi familia ya lo olvidé. ¿Se acuerdan de uno de sus hijos? De repente dijo, no, lo voy a volver a ver y lo voy a besar y lo voy a abrazar y pasaré una noche con él. Y entonces, ¿qué sucede? Pero él no se mueve, fíjense, hasta que el padre lo llama. ¿Se acuerdan del rey? Nadie podía entrar si el rey no lo llamaba. Por eso Esther dice, voy a entrar sin que me llamen. Oren por mí. ¿Verdad? Perdón. Así es, nadie podía entrarse, pero Jacob lo llama. El rey. Ahora la pregunta es, ¿el rey te está llamando? ¿Qué estás haciendo? Estamos en el spa, ¿o no? Preparándonos. Estamos cambiando nuestra mente, estamos dejando todo con temor y con temblor. Nuestras manos sudan, nuestro cuerpo está nervioso, porque un día nos presentaremos al Rey. ¿Qué sucede? ¿En cuál nos quedamos? Ayúdenme. En el 29, ¿eh? ¿Y qué pasa? Se manifestó él y se echó, fíjense, la palabra manifestar. Otra vez, ¿quién me lo lee el 29? Y José unció su carro y vino a recibir a Israel, su padre en José, y se manifestó a él, y se echó sobre su cuello, y lloró sobre su cuello largamente. Y se manifestó a él. ¿Qué significa? Pues le dijo, yo soy. Cuando se manifiesta a ti, cuando se manifestó en la zarza, Dios se presentó. Como al principio del capítulo, Dios se presentó con Jacob. Y Dios se presentó, se manifestó a él. Y cuando Dios se manifiesta en tu vida, en su plenitud, en su deidad, ¿qué vas a hacer? ¿Qué hizo José? Lo voy a abrazar con toda mi alma y con todo mi corazón y con todo mi ser. Lo voy a abrazar. Y Él me va a abrazar. Y los dos nos fundiremos en uno solo. Lloraremos. Pero ¿cuál es ese lloro? Hay dos tipos de lloro. De alegría. Es un lloro de alegría, de emoción, de alegría. Te he vuelto a ver. Han estado en el aeropuerto o en el central camionera y de repente baja el hijo que viene por lo regular de lejanas tierras y lo están esperando con globos. Cuando se acerca, ¿por qué lloran? Lo he vuelto a ver. Mis ojos lo vieron, ¿eh? Mis ojos lo están viendo. Incluso algunas personas dicen que nunca pensé volverte a ver. Imagínate los jovencitos que regresaron de la guerra, que vieron a su joven, ¿no? Aunque venía maltrecho, flaco, los papás que hicieron,
mis ojos te volvieron a ver. Estabas muerto, pero ahora vives. Estabas muerto. Y esa es nuestra historia. Por eso el Padre se goza con nosotros, porque nosotros estábamos muertos. Cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, se goza. Dice, hay alegría en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y todos hay un lloro y un sentir. Esa es la unión entre el hombre y Dios. ¿Qué sucede? Se gozaron. Versículo 30. ¿Quién? Israel dijo a José, muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. Fíjate, bueno, ¿cuál era el problema de ¿Para qué si ya lo tengo? ¿Para qué si queríamos? cuál es el problema de Jacob? Se la pasaba pensando en la muerte. Bueno, Estaba se la pasaba. era muy- Pero ahora no sabe ni qué decir porque pensó tanto en eso que no sabe decir, híjole, ahora te voy a disfrutar el resto de mi vida, mano. Lo que me reste de mi vida lo vamos a disfrutar hasta lo máximo. ¿Verdad? Sí. Pero fíjate el dolor que le había causado la separación de José. Ahora que dice, ahora ya me puedo morir en paz. ¿Verdad? También es una expresión válida. Sí, Ahora puedo morirme en paz. El día que quieras, Señor, me llevas. Ese también es el punto donde tenemos que verlo de otra forma. Cuando uno se enamora del Padre, que dijo Pablo, pues ya me puedo morir. Ya quiero, o sea, ya la muerte no es un problema, ya no, porque ahora mis ojos te ven. porque si está aquí, está con Dios, y si está allá, está con Dios. Entonces, se acabó ese problema. Sí. Antes decía, es que voy a ir al Seol, y es que voy a decir, me puedo morir porque ya te he visto. Pero lo dice como Israel, pastor. Como Israel, Ajá, porque dice, y dijo Israel. Entonces Israel dijo a José. Entonces, yo me imagino, por ejemplo, cuando a Moisés le revelan todo eso, cómo ir escribiendo y diciendo, Israel, ah, no, es Jacob. Ah, no, es Jacob, es Israel. O sea, ¿cómo estaría viendo la visión o el sueño? No sé cómo sería revelada la palabra a Moisés, pero cómo fue identificando la ¿En qué momento? actitud personal, en qué momento era Israel, en qué momento era Jacob. muy buen punto, porque Moisés vivió la historia en visión y fue describiendo y fue entendiendo el corazón de Dios cuando era Jacob como hombre y cuando era Israel en el espíritu. Bueno, y aquí si le dice como Israel, ¿qué pensaríamos? Porque también hay que ver eso, hay que meternos en ese escondrijo espiritual y carnal, ¿verdad? Cuando es Jacob y cuando es Israel. ¿Por qué Israel dijo, ahora puedo morir? Porque ya estaba satisfecho de volver a ver su hija. Porque dice, y sé que aún vives. Ahí sí. Hecho está, dijo Jesús, ¿verdad? Consumado es. Cuando dice esas palabras, dice, ya cumplí. Ya me puedo. También el Padre se separó por un momento de Cristo. Así es, Padre, ¿por qué te separas? Pero cuando Él siente que está cumpliendo, cuando los perdona desde la cruz, dice, hecho está, estoy preparado. Consumado es. Y puedo haber dicho aquí Israel, ahora consumado es. Se cumple todo lo que se ha dicho. ¿Qué sucede en el versículo 31? ¿Quién me lo lee? Y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre, subiré y lo haré saber a Faraón y le diré, mis hermanos y la casa de mi padre, que estaban en la tierra de Canaán, han venido a mí. ¿Qué va a decir Jesús cuando tú vayas a la casa del Padre? ¿Qué le va a decir ¿es nuestro intercesor? Sí, Aquí está José como intercesor. como Jesús. ¿Qué va a decirle Jesús al Padre cuando Juanita llegue a la presencia? Que ahí estoy. Aquí viene mi hermana Juanita, Amén. ¿verdad? ¿Por qué nos dirá hermanos? Pues somos sus hermanos, Sus hijos. sus amigos.
Porque somos hijos del mismo Padre. ¿Verdad? Entonces, ¿Él va a interceder por nosotros? Sí. Ahora, le voy a avisar a mi padre que ya viene a esta casa, que ya están en casa. Siguiente versículo. Y los hombres, hermanos, y a la casa de su padre. No, el 32. 32. Y los hombres son pastores de ovejas, porque son hombres ganaderos, y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían. ¿Cuál es tu identidad de hijo de Dios? Pastor. Como Pedro. ¿No eres una pastora, un pastor? Sí, pastorea. ¿Por qué? No, el pastor es el Ricardo el que está enfrente. No, somos pastores. Ese es nuestro trabajo, Sí. ¿o no? Sí. Nuestro trabajo es que todos somos pastores. Sí. No le echen la culpa al que está enfrente. Todos. Cuando le dice, ve, ¿cómo es la gran comisión? Ir y predicar. ¿A quién le está diciendo? ¿Nada más a los líderes? No, a ti y a mí. Ándale, parejo. Entonces, el área espiritual es tu responsabilidad. Si llevas ovejas o no. Es tu responsabilidad. Tú eres ganadera y tú tienes que producir ovejas. Así es. Entonces, Exacto. no le echemos la culpa a los líderes. Nada más a Silvia y a Juanita y no. Todos tenemos nuestro trabajo. Lo que le dijo José al faraón es que todos son pastores. Todos. Son ganaderos. Ese es nuestro oficio principal, ¿verdad? 33, ¿quién me lo lee? Cuando Faraón nos llamare y dijere, ¿cuál es vuestro oficio? Entonces, el 34, por favor. En 34 diréis, hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora. Nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis, o sea, que moraran, ¿no? Sí. En la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor. Bueno, entonces, el Espíritu te está preparando para que tú sepas qué decir cuando estás en la presencia de Dios. Sí. Ahora, ¿qué vas a decir? Porque soy ganadera. A ver, ¿por qué? Dice, para los egipcios es abominación. Ajá. Pero ¿Cómo saber si eres pastora? llevando mis ovejas. No, eso está en José. Tú te vas a presentar al Padre. Te aborrecen. ¿Cómo saber? El mundo nos aborrece. Bueno, el mundo te va a aborrecer, pero ¿cómo sé que realmente eres pastora? Cuando tienes ovejas, Cuando hueles. A ovejas. ¿A qué vas a llegar? ¿Oliendo ovejas? Oliendo ovejas. hueles a chivo. ¿Hueles a chivo? ¿Hueles a chivo? Fíjate, el chivo huele allá enfrente en las fiestas, ¿ah? Como es algo, pastor. Cuando vienes de una fiesta, ¿a qué hueles? A cigarro, a otros humores, Vamos ¿no? de cuete. Sí, pero cuando vienes de la presencia de Dios, ¿a qué hueles? Un bálsamo. Entonces, va a llegar Juanita a decir, yo soy pastora. A ver, no. No, o le va a decir, sí, huele a ovejas, ¿no? Porque el olor de donde estás se impregna. Entonces, es natural. ¿Cómo saber si realmente lo que estás diciendo es verdad? Dice que nosotros somos como un olor fragante a Dios. Amén. Como un olor fragante a Dios. Cuando la persona, por ejemplo, en las fiestas que están fumando y todo, al otro día, ¿qué huele tu cuerpo? A cigarro, la ropa, todo impregnado. Entonces, tú no puedes decir, ¿de dónde vienes? ¿De la iglesia? No. Pero cuando sales de la iglesia, ¿a qué tienes que oler? La presencia A de la presencia. Hermanos Corintios dice que para Dios nosotros somos grato olor de Cristo. Olor, en otra palabra dice fragante, ¿verdad? Un olor fragante. Entonces, ese es el punto.
nos vamos impregnando Sí, de la palabra de Dios Sí, sí, y vamos siendo diferentes, claro. pero el mundo no nos acepta. Los egipcios es abominación. El olor que tú traes es abominación, pero ante el rey eres aceptable. ¿En cuál vamos? En el 30. Ya terminamos. Yo tengo una duda, no sé si estoy entendiendo mal o qué. A ver, Juanita, aquí Irma te la contesta. El 7, en el versículo 7, dice, sus hijos y los hijos de sus hijos consigo. Luego, sus hijas y las hijas de sus hijos. Y a toda su descendencia trajo consigo Egipto. Entonces, ¿Jacob sí tenía hijas? ¿Sí? ¿O lo estoy entendiendo mal? ¿No? Solo se menciona a Dina en un pasaje, pero sí tenía hijas. ¿Sí? Ya tenía hijas y nietas. Más adelante también habla de las hijas de alguien. Ah, bueno, entonces estoy bien con lo que pasó. Mm, Yo también lo que veo es que en ningún momento José decide ir a buscarlo. hasta que el padre lo llama. llama. ¿Verdad? Hasta que el padre te llama. José ya estaría desesperado, pero estaba esperando la autoridad. José, que dice, a pesar de ser el dueño de la tierra, él no hace su voluntad, sino la voluntad de su padre, hasta que él me llama, ¿verdad? Y él lo llama. Y entonces él ya va corriendo y el encuentro feliz. ¿Amén? Amén. Amén. ¿Alguna última pregunta? ¿Todo en paz? Padre. Aquí dice que los hijos de Judá, Onán y Sela, hace mención nuevamente que ellos murieron. Son los que no quisieron dar a su hermano descendencia. ¿Y cómo lo vuelven a mencionar aquí en su palabra, no? Que ellos no entraron Ellos no entraron. y que se murieron. Y Dios los... Buen punto, ¿ah? O sea, los que pecaron, los que Dios los mató, no entraron. ¿Verdad? A los hijos Que fueron abominación. Padre, te damos toda la gloria, todo el poder y todo el honor. Te damos gracias en esta hermosa mañana, Padre, que nos permites respirar, vivir, sentir y sobre todo alimentarnos del maná diario, de tu revelación. Te damos gracias por cada palabra que está escrita, Señor. Te pedimos que se haga carne en nuestra vida, que podamos entenderla y que seamos olor fragante ante tu presencia. Señor, si hay alguien que nos escucha y no te ha recibido como tu Señor y Salvador, en estos momentos puedes hacer la oración. Padre, te pedimos perdón por nuestros pecados. Nos arrepentimos de todo corazón. Pero esta mañana te aceptamos como nuestro único Señor y Salvador, Jesús de Nazaret. Ven a nuestra vida. Reconocemos que moriste en la cruz, que siendo Dios te hiciste hombre y siendo hombre resucitaste como Dios. Y que eres nuestro camino, la verdad y la vida. Gracias, Señor, por aceptarnos como tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.